en este tiempo, no solamente después de pandemia, mejor dicho, no solamente en pandemia, post-pandemia, sino también desde diciembre que se dieron todos los acontecimientos políticos complejos. Volver a recalcarlos, pues efectivamente no sumaría. Más sí, lo que es necesario comentar es qué posición ha tomado y qué situación se está dando y qué es lo que esperamos nosotros como sector turismo ahora, después de toda esta situación compleja que estamos viviendo. Nosotros en Arequipa, desde el momento en el que se dan estas protestas y que empezamos a ver que la situación no se iba a calmar de un momento a otro, como asociación empezamos a tomar encuestas propias para saber la realidad de nuestros asociados y no simplemente basarnos en números que quizás son pues generales, sino más bien propios. Esto nos demostró que durante los meses de enero, febrero, más del 40% de establecimientos de hospedaje en Arequipa habían tenido que cerrar sus puertas temporalmente para poder afrontar pues la situación, ¿no? Efectivamente, cuando uno tiene un negocio, por más pequeño que sea, o incluso peor aún, si es que es muy grande, la parte más complicada es el tema de afrontar las planillas. Cuando no hay ingresos y no se tiene pues una vista a corto plazo, especialmente de ingresos, pues no se tiene cómo pagar las planillas, la luz, los servicios, en fin, todas las obligaciones que requiere un negocio para estar en pie. Ese tema del tener que despedir no es tan sencillo. No es sencillo, involucra mucha complicación legal, pero además la responsabilidad que tiene un empresario con las familias que están en el negocio. Por lo tanto, muchos de nosotros en esta crisis tuvimos que tomar la decisión de cerrar puertas temporalmente. Otros pudimos afrontarlo con menos personal, mandando de vacaciones. Otros que tenían sucursales diversas cerraron dos o tres sucursales y se quedaron con una. Pero ¿cuánto de esto, qué acciones se tomaron desde el gobierno, que es nuestro eje principal? Porque el empresario puede trabajar de forma privada, pero jamás solo. Siempre tiene que haber una conexión, y hay orgánicamente y naturalmente una conexión con las instituciones del Estado. Lamentablemente, a pesar de todas las súplicas, las cartas, las noticias, los eventos que se han hecho virtuales, físicos, reuniones, entrevistas, en fin, lamentablemente nosotros no hemos visto una respuesta real ante una situación de crisis. El análisis no puede durar más allá de la enfermedad, porque si no, pues las cosas se van al límite, como en este caso. Muchas empresas ya han quebrado, muchas empresas ya han tenido que cerrar sus puertas, ya no temporalmente, sino más bien, pues lamentablemente, por más tiempo o definitivamente. Y nosotros no hemos visto una reacción real. Cuando se han dado las medidas, que sí, efectivamente se han dado medidas de alivio al sector turismo, no han sido las medidas que nosotros como sector empresarial estábamos esperando. Porque, por ejemplo, se han dado medidas de rescate financiero, en teoría, como la posibilidad de postergación de los créditos reactiva o los créditos FAE. Pero siendo honestos, estas reprogramaciones, si bien es cierto, de acuerdo a las explicaciones que nos han dado los expertos desde el ministerio, han sido las formas que han tenido para salir, no han sido las que el sector necesitaba, ¿no? Una reprogramación bajo circunstancias de tasas diferentes, ¿no? Si los créditos reactiva o FAE fueron tomados al 2.5% de tasa de interés y la reprogramación va a costar el 17%, pues matemáticamente no funciona. Por lo tanto, esa medida, si bien es cierto, se ha dado y está publicada,
pero no es una medida efectiva que el empresario pueda tomar como alivio. En segundo lugar, se han dado créditos Mi Perú, ¿no? Los créditos Mi Perú que lamentablemente aún al día de hoy, ojalá mañana se pueda, pero hoy, por lo menos hasta donde tengo entendido, todavía no se puede acceder a estos créditos realmente porque los bancos todavía no tienen, pues no han hecho las subastas, me parece, para poder acceder como empresarios a un crédito de este tipo que nos podría ayudar especialmente a las microempresas. Hablar de un sector desarrollado turísticamente es falso. Nosotros como país estamos en números pre-pandemia, hablando del 2018 y 2019, haciendo un análisis, 4,5 millones de turistas en un país con tanta diversidad como la nuestra, es verdaderamente muy poco. Son números que no deberían ser tan bajos, pero que efectivamente antes de pandemia se ha ido trabajando con ahínco y esfuerzo para poder elevarlos. Sin embargo, si uno hace una comparación latinoamericana entre un país tan pequeño como, por ejemplo, un país tan hermoso como el Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, y es un país muy pequeñito, recibe al año más de 3,5 millones de turistas, no teniendo un Machu Picchu como ancla, como nosotros tenemos, no teniendo una hermosa ciudad construida en piedra, en roca volcánica como Arequipa, no teniendo una maravillosa selva que hace que nuestro turismo pues pueda ser diverso. Sin embargo, los números no nos han acompañado. ¿Y qué decir ahora que hemos entrado en crisis pandemia, post-pandemia y política? Los números no nos van a ayudar tampoco. Es decir, bajo nuestro criterio, creemos que las acciones que se están tomando desde nuestro ministerio, si bien es cierto, sabemos y apreciamos, sabemos que hay esfuerzo de por medio, creemos que no son las suficientes para aliviar económicamente al empresariado que está sufriendo y que seguirá. Esperábamos que las reservas para Semana Santa, que ya es en 2 semanas, sean bastante alentadoras. Sí, efectivamente va a haber mayor movimiento, pero no son los números que nos van a salvar. Necesitaríamos unas 6 espacios de Semana Santa para poder ayudarnos. En realidad es 5 o 3 días, 4 días en los que la ocupación efectivamente sí va a subir, sin embargo no nos va a salvar. Por lo tanto, esto es un trabajo que se tiene que hacer de forma prolongada. Hemos escuchado también las intervenciones anteriores con las cuales comparto mucho. Sin paz social no se puede tener la tranquilidad de un turista que pueda visitarnos. Sin medidas específicas de cómo alentar la demanda nacional turística, sin irnos más lejos, nosotros en este momento sabemos que nuestro turista extranjero, por todos los temas que ha pasado, va a demorar en llegar. Sin embargo, lo que se tiene que trabajar hoy es justamente cómo incentivamos a que el peruano viaje en el Perú. Y el peruano va a viajar en el Perú no solamente invitándolo a viajar, que es una muy buena iniciativa y que felicito, ni tampoco solamente va a viajar haciendo lindas propagandas de las ciudades. Eso sí, incentiva algo, motiva, pero sabemos muy bien que el peruano hoy sufre también de una crisis económica. Por lo tanto, sería interesante, como lo hemos pedido en repetidas oportunidades, no solamente de forma oral, sino también escrita, de imitar iniciativas latinoamericanas que han dado éxito a países como, por ejemplo, no me cansaré de comentarlo, de los programas que se han dado, por ejemplo, en la Argentina, que han hecho que la demanda nacional turística aumente muchísimo, sabiendo que es un país que tiene una crisis muy grave económica. Pero han tenido programas, no solamente en la Argentina, en República Dominicana, en Colombia, en fin, en varios países que se han establecido desde el momento COVID, políticas de ayuda y fomento a la demanda.
esas son las que necesitamos hoy. Necesitamos que nuestro ministerio no solamente nos ayude económicamente a las empresas que no nos ha ayudado. No ha habido un apoyo a nuestras planillas. Lamentablemente hemos tenido en muchos casos, como vuelvo a repetir, que dejar atrás a algunos colaboradores que con mucha tristeza no hemos podido pues afrontar, ¿no? Pagar. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es justamente hacer que el peruano viaje. Y para que el peruano viaje no solamente se necesita una propaganda bonita, una linda, una linda campaña en medios, se necesita un incentivo económico. Necesitamos que el Estado establezca formas de cómo hacer que la ruleta turística de las empresas que estamos en las diferentes ciudades podamos tener trabajo. Eso es lo que necesitamos más que una ayuda puntual económica. Necesitamos trabajar. Y esto redundamos en el caso repitiendo las palabras de Carmen, sin paz social no se puede. Felizmente ya la paz social está llegando y se están tranquilizando un poco las aguas. Ahora se necesita más acción. Por eso es que nosotros desde nuestra asociación, si bien es cierto, hemos tenido muchas conversaciones y muchas entrevistas con actores distintos del ministerio, ayudando a tener data especial para poder realizar estos análisis, ya no podemos seguir esperando más análisis. Lo que hoy necesitamos es políticas específicas de incentivo a la demanda de turismo. Además, ha nacido una muy interesante forma de invitación a viajar, de explicación de cómo el viajero, cómo el turista ayuda a una economía de una ciudad, porque no solamente se aloja en un hotel, sino también ese hotel, pues para atender a este turista tiene que preparar un desayuno, y ese desayuno implica naranjas, quesos, panes, y eso es parte de la economía local, ¿no? También compra una artesanía, compra hasta un chicle, y eso también hace mover la rueda. Por lo tanto, estas invitaciones que han nacido desde el sector privado para poder invitar a las personas a seguir viajando, explicando el bien que hace un turista para una ciudad, son muy positivas y hay que imitarlas y hay que ayudarlas, hay que fomentarlas. Así que felicitamos a los gremios que se han unido a esa campaña de incentivo. Y hoy lo que podemos decir desde nuestra asociación, para no alargar más el tema, es que necesitamos trabajar de forma conjunta con el ministerio. Esperamos que se puedan dar, como repito, políticas que nos ayuden a fomentar esta demanda turística, y que nosotros como sector turismo estamos dispuestos a hacer cosas nuevas, a ser creativos. Creo que muchos de nosotros hemos tenido que ser creativos en la pandemia. Hoy también lo estamos haciendo. Hay que tener nuevas formas de atraer a ese turista nacional, que es nuestro vecino, en muchos casos, de ciudades muy cercanas a las nuestras, y que tienen en muchos casos casi la misma forma, la misma cultura, hasta las mismas formas de comida, ¿no? Que son las cosas que a un turista le atrae de otra ciudad. Tenemos que ser más creativos en proyectar nuevos servicios, nuevos productos, imaginativos con las formas, pensar en esas familias que quizás pues hoy pueden ser nos pueden dar ese salvavidas para poder seguir subsistiendo en este tiempo de crisis. No me gustaría seguir redundando en el tema, porque Carmen ha hecho una muy buena explicación de todo lo que viene pasando y dando muy buenas una muy buena perspectiva. Así que agradezco infinitamente la invitación y esperamos desde Arequipa que se den políticas más, que fomenten mejor y más al turismo. Esperamos que estas iniciativas también, como este foro, nos puedan ayudar a tener un análisis un poco más abierto y que, podamos salir de esta crisis pronto. Fiorella, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que
que todo esto mejore para todos nosotros, tener nuevamente la tranquilidad y el turista que nos vuelva a visitar sabiendo que el peruano es muy positivo, que el peruano los recibe con los brazos abiertos y sabiendo que nuestra ciudad de Arequipa tiene cosas muy, muy, muy bonitas para conocer. Así que esperamos y los invitamos a todos ustedes a que nos visiten nuevamente.